no, o yo personalmente no tengo la oportunidad de conocer, ¿vale? Que agradecido a todo el mundo que hayáis venido, aunque eso Mada lo dirá ahora. Mada, no Magda, Álvaro, que durante mucho tiempo le dije Magda, hasta que una alma caritativa me dijo, Dani, que es Mada, que no es Mada. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo también quiero agradecerle a Mada la oportunidad de cuando me planteó la idea de, oye Dani, mira, ¿te gustaría, qué te parece si...? Y también asumí un poco la responsabilidad, porque bueno, ella se mueve por sus cursos y sus historias en un mundo de la literatura del que yo soy absolutamente neófito y ajeno a ello. Y como ya había habido una presentación anterior del libro, dijo, pues Mada, ahora me vas a comparar con otra persona, ¿vale? De otro mundo y otra historia y que se dedican profesionalmente a eso. Principalmente, pues lo que va a hacer Mada hoy es presentar ese libro que muchos de nosotros conocemos, que el título para unas personas es más resonante, para otras quizás más sorprendente, para mí muy clarificador y muy familiar, y también el contenido, ¿vale? Para algunas personas que el otro día me estuvieron recriminando si me lo había leído o no, ¿vale? Que estuvimos charlando y me dijeron, pero te lo habrás leído, ¿no? Por supuesto que lo he leído, lo he disfrutado. Y aunque realmente, si no me hubiese gustado, supongo que a lo mejor tampoco sé si lo hubiese dicho en una presentación de su libro, ¿vale? Tengo que reconocer que al principio, y esto no lo sabe ella, ¿vale? Al principio del libro no entendía bien el género. Yo no entiendo de literatura. Luego ya durante el propio libro comprendí qué tipo de género es, que eso por supuesto lo va a decir ella, y reconozco que el libro me ha gustado bastante, por no decir que me ha encantado, que me ha gustado mucho. Se lo he dicho a Reyes, que bueno, que además por bastantes alusiones debe leerlo, y también me ha sorprendido cuando, bueno, pues ha habido cosas que he leído, en esa parte de ego, pues lo he leído gustosamente, y ahora ya así un poco más en serio debo reconocer que para mí ha sido un acto de valentía y que por muchos momentos de la lectura me imaginaba a Mada contándome la historia. Reconozco que es un libro sorprendentemente sincero, claro, y ya digo, de un género que yo no conocía el nombre, que luego ella luego dirá. Así que aparte de comprarlo, el libro es absolutamente recomendable de leer, de disfrutarlo, se lee muy fácil. Me ha gustado mucho el estilo en el que estaba. Yo no soy un entendido en literatura y por lo tanto tampoco puedo decir mucho más, pero sí que la manera de escribirlo y la manera de yo leerlo ha sido sencilla y a mí particularmente me ha gustado mucho. Tengo la sensación, a pesar de conocerla en otros contextos, de conocer un poquito más a Mada y de cosas que pone en el libro que incluso yo leí y dije, hostia, ¿vale? Y bueno. Está bien porque ahora todos lo van a querer leer. Sí, ¿vale? Sí, porque si no lo habéis leído y lo leéis, decís, ostras, ¿vale? Y luego le he preguntado y claro, le he dicho, ¿ha venido tu marido? Que me ha dicho, sí, está por ahí. Está aquí. Porque yo no lo conocía. Y me ha dicho, sí, está con David. Que David está aquí. También sale. Correcto. Y No lo he ha dicho, leído, no lo ha leído todavía. no, pues tienes que leerlo. Tú debes leerlo. ¿Quién es David? Hoy. Vale. David, hoy. Cuando lo lea. Bueno, lo he leído y precisamente es como cuando ves una película y quieres ver a los actores, pues. No, de verdad. Así que, Disfruté Andrés, ¿tú sí muchísimo, lo has leído, ¿no? disfruté muchísimo actuando. Andrés, tú lo has leído, ¿no? Claro. Vale. Hombre, Y ahora lo he le leído pongo, dos veces. ahora le pongo cara a él, le pongo cara también a David y bueno, el libro de verdad es absolutamente recomendable, ¿vale? No lo digo porque estemos aquí en una presentación, yo lo he leído, lo he disfrutado. Insisto, ya lo he dicho antes, no soy un entendido ni muchísimo menos, pero sí es cierto que leo habitualmente y reconozco que, bueno, que lo he disfrutado mucho, hermana. Por eso y por muchas reseñas que han hecho, que ellos descubran cuando lo lean, que es particularmente más que recomendable. Y ahora ella nos comentará pues, ese ejercicio de honestidad y de profundidad que yo he sentido en ese libro y que a mí particularmente me ha parecido maravilloso. Así que
Un aplauso para Ana. Bueno, pues buenas tardes también. Antes de nada, daros las gracias por haber venido, además de todos los puntos de Sevilla y Aljarafe, etcétera, etcétera, que sé que algunos estáis lejos. Y además de todos los ámbitos de mi vida, del trabajo, de mi nueva familia, amigos de siempre, hermanos y protagonistas, por ahí también, de la historia. Pero bueno, sí que dar las gracias a Fernando, dueño de este garito, como yo le llamo, tan chulo, que lo ha prestado voluntariamente y creo que gustosamente para esta aventura mía. Y por supuesto a Martín, mi editor, que aunque ya se lo dije el otro día, no me acordé de nombrarlo en los agradecimientos. Tengo un listado de agradecimientos enorme, pues no puse a Martín, lo siento. Otro le digo que lo siento. Y en este caso darle las gracias a Dani, mi profe no de escritura como el martes pasado, que me presentó Tilso. En este caso Dani es mi profe de inteligencia emocional. La gente así dice de repente, ah, que tienes un profe de inteligencia emocional. Pues sí, lo tengo y desde que lo tengo además me va mucho mejor en esta vida, así que ahí lo dejo. Mucho mejor. Y bueno, daros las gracias a todos por haber venido. La mayoría ya sabéis que he escrito una novela autobiográfica y es mi primera novela. Yo comencé hace 4 años nada más a escribir, aunque toda la vida me ha gustado, por supuesto, pero lo que hacía era leer y un día me decidí y a partir de ahí, pues fijaros, no he parado. Como decía, es una novela autobiográfica. Yo diría una biografía novelada, porque aunque el 99% de todo lo que pongo ahí es verdad, sí que me he permitido alguna licencia, por respeto a algunas personas que no querían nombrarlas o algunas situaciones que tampoco quería desvelar o no me parecía conveniente. Pero lo demás es prácticamente verdad, todo. Me dice la gente que como he podido hacer un desnudo integral así tan bestia. No lo sé, no sé si tiene que ver mi edad, que ya he sobrepasado los 50, o que puede ser, o la situación que he vivido en estos últimos meses. Creo que todos los que están aquí saben que acabo de pasar, o todavía estoy pasando, por una enfermedad, por un cáncer, ya lo sabéis todos, no es nada nuevo. Eso me ha hecho ser más valiente. Yo creo que realmente sí que ha sido un poco, pasar por ahí ha sido ese clic de decir, pues voy a hacerlo, puedo hacerlo. Y por supuesto, pues toda la influencia de la escuela en la que ahora me encuentro y a la que pertenezco, de esta familia. ¿De qué hablo en el libro? Pues no solo de mi vida, que también hablo de cuando era niña, de mis primeros amores. Que me ha dicho por ahí, alguno me ha dicho, Abraham, ¿para cuándo la novela erótica? Algo, alguna pincelada también hay. Eso para los que les gusta el género y todavía no lo hayan comenzado. También cuento cómo era mi vida, cómo era mi familia, mis viajes y mi llegada a esta familia vuestra y mía, en la que estoy ahora. Hablo de mi trabajo, que ha sido muy importante. Llevo 26 años ya casi siendo funcionaria de prisiones. Me ha marcado mucho y, por supuesto, también cuento ahí algunas cosillas, alguna anécdota y cómo viví aquella época. Pero, sobre todo, creo que la novela es una novela, para los que ya la han leído, que hay unos cuantos, creo que estaréis conmigo en que es una novela de transformación. Cuando yo comienzo, incluso cuando comienzo a escribirla, soy una persona y cuando he terminado soy otra, por todo esto que os estoy contando, lo que he vivido. Pero también, si yo hablo desde niña y siento, tengo unos sentimientos, unos pensamientos hacia la vida que tengo en ese momento,
ahora ya no lo son, ahora han cambiado, gracias a Dios. Y intento reflejar cómo ha sido ese proceso y ese cambio en mi interior. Durante todo el libro hago una distinción entre hermanos y maestros, porque creo que todas las personas que han pasado por mi vida o que estáis pasando ahora, de alguna manera sois eso, algunos hermanos para acompañarme en el camino, para quererme y para apoyarme siempre, y otros además son maestros, son los que más me han enseñado y los que me siguen enseñando todavía ahora. Y después he querido hacer algo diferente para que no fuera una novela tan lineal, que ha sido mantener un diálogo con mi terapeuta, que está por aquí. Esa quizás sea la parte más novelada, ¿no? No porque yo no tenga o no haya tenido esos diálogos con ella, porque ha sido mi terapeuta y espero que lo siga siendo durante mucho tiempo también, pero sí porque ahí sí ha habido una parte en la que yo quería de alguna manera resumir todo lo que aprendo de ella y todo lo que ha cambiado en mí, todo lo que me ha enseñado. Y me parecía una buena manera de ir interrumpiendo cada capítulo con esas conversaciones entre ella y yo, que supongo que para ella ha sido una sorpresa verlo así tan crudo y ya me contará qué le ha parecido, pero bueno, ya está escrito. Reyes, lo siento. Y bueno, sobre mí no tengo aquí apuntado qué diría sobre mí, pero es tontería porque yo creo que todo el mundo sabe que nací en la otra punta, en Cantabria, que me crié, pasé mi infancia y se refleja por lo menos en el comienzo del libro, en Elizondo, en un pueblo que está ahora muy de moda, porque es el pueblo de la lotería de este año. Es el pueblo de una trilogía también muy famosa de Dolores Redondo, y allí en ese pueblo fue donde yo me crié. Después nos vamos a Galicia, que es la tierra de mi madre, donde había nacido mi madre, y de allí, desde Galicia, es donde yo apruebo las oposiciones y me vengo a Sevilla, ya hace, como digo, 26 años. ¿Qué más podría contar de mí? Yo te voy a preguntar. Venga, pregúntame. Bueno, pues yo sí realmente nada, y es una pregunta totalmente invitada, o sea, no está que me he preparado para venir, que algunos pensáis que no, ¿vale? ¿Te has preparado? Sí, sí que a mí me gustaría preguntarte el aspecto realmente terapéutico, o sea, ¿qué ha supuesto para ti el descargar en esa página? Nosotros sí sabemos, y algunos de aquí, que la escritura de por sí es terapéutica, pero ¿qué ha supuesto para ti, pues eso, en esa biografía novelada? Es decir, novelar todo esto y abrirte y exponerlo, ¿no? Y verlo plasmado a nivel personal. Sí, ¿qué te ha supuesto? Aparte de la parte creativa, la parte de decir, pongo esto aquí, dejo esto aquí. Pues, como tú dices, me ha supuesto una parte terapéutica muy grande, porque es verdad que a mí me gusta escribir. Si no hubiera escrito esto, hubiera escrito otra cosa, porque era lo que quería hacer y lo que quiero seguir haciendo. Pero cuando comienzo a escribir la biografía, que todo viene porque me apunta a un curso y es de literatura autobiográfica, y digo, anda, pues venga. Y de repente me veo escribiendo ese primer capítulo sobre mi infancia y noto que eso me ayuda. Que a la vez que lo voy escribiendo y lo voy poniendo en palabras, así, ahí, lo veo como con otra perspectiva. Y cuando acabo un capítulo y lo leo y lo releo, parece que me hace menos daño, parece que voy soltando eso que cuento también en el libro, que voy soltando ese dolor, esa culpa y todas esa infinidad de emociones que sentía, sobre todo desde niña, desde lo que me tocó vivir. Y entonces sí que realmente ha sido muy terapéutico, no solo la parte de niña, sino ahora, por ejemplo, cuando hablo hay un capítulo entero dedicado al cáncer, ¿no? A cómo me entero y cómo lo vivo. Yo creo que eso nunca lo hubiera vivido así si no hubiera tenido la oportunidad de
de expresarlo y, bueno, por supuesto, de verme ayudada por toda la gente. En este caso, yo creo que todo, de compañeros de trabajo, amigos y todos vosotros, pero el poder escribirlo me ha hecho como más fuerte, me ha ayudado a envalentonarme, a empoderarme, como decimos nosotros, y a no darle la importancia que otra gente a lo mejor le hubiera dado, ¿no? Todo el mundo estos días me dice que soy muy valiente. Yo no creo que sea muy valiente, de verdad. Yo creo que no, de verdad que no me siento así. Creo que soy una más como todos vosotros, pero que he afrontado esto de otra manera. Pero además lo he hecho por egoísmo. Porque si lo hubiera llevado como a lo mejor lo lleva la mayoría de la gente que yo conozco, pues me hubiera hundido en la miseria. Con lo cual he hecho todo lo contrario, me he valentonado y he dicho, no solo voy a vivirlo de una manera muy consciente y muy sin victimismo y sin darle demasiada importancia, y por supuesto creyendo que me iba a curar, eso estaba más claro que el agua, pero además escribiéndolo y contándolo a los demás para que, bueno, si sirve de algo, pues pueda ayudar a alguien en un futuro. Por eso lo he escrito. Vale, yo otra de las cosas que quería preguntarte públicamente era una pregunta muy tierra y una pregunta más transpersonal, siguiendo lo que tú has escrito, ¿vale? El libro tiene unos componentes transpersonales importantes, lo hablas sin escrúpulos, sin ningún tipo de bueno, pues directa, ¿vale? Y una pregunta muy tierra es si cuando lo empezaste a escribir, Mada, tu idea era publicarlo o empezaste como a experimentar por ese curso que tú reflejas en el libro que hay, que no es ningún spoiler porque es algo que está ahí. Si estás coqueteando con el tema de, bueno, voy a empezar a ver si hay algo para mí, o si vas decidiendo, esto lo voy a publicar. Y la otra pregunta, que puedes contestar esta y luego te hago la otra, es ¿desde dónde está escrito ese desde dónde al que haces tanta referencia? Y que seguro que algunas personas te dicen, Mara comprendió el desde dónde y yo no. Sí. Es decir, Mara, si tú dijiste voy a hacer mi biografía novelada y la quiero publicar, o fue construyéndose. No, ¿Y desde dónde has escrito eso? ¿Dónde te colocas? Si lo has escrito desde el dolor, desde el juicio, desde la... no sé, o vete a saber, ¿desde dónde? ¿No? Creo que comienzo a escribirlo como un ejercicio más de escritura creativa que a los cursos a los que yo asisto, y comienzo así, pero en el segundo o en el tercer capítulo es cuando empiezo a creérmelo y a ver que estoy construyendo una historia y que puede ser una novela. Y es ahí cuando me lo tomo en serio, cuando ya... Yo soy muy caótica escribiendo, nunca hago ningún esquema, ni quiénes van a ser los personajes, dónde los quiero situar, cómo va a suceder, qué va. Yo me pongo a escribir y lo que me vaya surgiendo, ¿no? Y borro y corrijo y sigo. Y entonces en este caso, cuando ya llevaba a lo mejor 2 o 3 capítulos, sí que me paré y dije, vamos a ver, toda tu vida no la puedes contar. Así que no hubiera terminado. Esa es una pregunta que tengo reservada para ti. Pero bueno, entonces lo que hice fue trabajar un poquito ya en serio qué quería contar y cómo iba a diseñar un poquito cada capítulo, aunque después no han sido como yo lo había planeado, pero sí, después ya me lo creí. ¿Desde dónde lo he escrito? Que es tu pregunta. Que es la pregunta que a ti te gusta que yo te haga. Claro. Porque no me la hayan dicho. Sí. Me encantaría que todo el mundo, o casi todo el mundo, comprendiera que sí lo he escrito desde ese otro lado, que tú y yo sabemos que es el amor y no el miedo. Yo comento en mi libro, y no voy a hacer spoilers, solo es ese poquito, que aprendo con Dani la diferencia que hay entre el amor y el miedo y el situarme en un sitio o en otro. Y para mí esa es una de las cosas que más me calan. Quizá ya lo aprendo con Reyes, ahora que estoy pensando, ¿no? Esa es otra pregunta que tengo para después. No lo sé.
Bueno, el caso es que lo aprendo y me cala muy hondo porque decido, desde ese momento, en vez de estar en el miedo como me he pasado toda mi vida, situarme en el amor. Y me encanta estar situada ahí, aunque a algunas personas no les guste tanto, yo lo siento mucho. He decidido que ahí me voy a quedar. Y entonces sí, por supuesto lo escribo y lo reescribo porque ha tenido muchísimas correcciones, ya con ese sentimiento de calma, de compasión hacia todo lo que pasó, de no culpa, que no hubiera sido así si no hubiera sucedido esto, lo hubiera escrito desde otro sitio totalmente diferente. Pido perdón al principio y ya he tenido estos días que pedir perdón también a alguna persona porque hay gente que no ha comprendido, no comprende por qué he tenido que desnudarme tanto en un libro en el que evidentemente salen dos personas, como ellos, como algunos de vosotros, mucha gente. He tenido que hacerlo y pido perdón si a alguien le ha hecho daño, pero lo que sí pido es que lo lea, sepa y se crea de verdad que yo sí lo he escrito desde el lugar donde no he querido hacer daño a nadie, sino todo lo contrario, ayudar si en algo puede ayudar, divertir con esa lectura, simplemente me quedo con que os divierta y os guste y paséis un buen rato y nada más, pero por supuesto desde el amor, porque está claro. Bien. Mira, una de las cuestiones que también yo iba leyendo e iba reflexionando sobre el libro, Mada, era si ese proceso que tú misma antes has comentado, ¿no? Si lo escribe la misma persona que lo inicia o conforme el propio desarrollo del libro. Y ahí la pregunta, que también era de antes de la de tierra, era de ¿cuánto tiempo te lleva? Hombre, por lo que pone al final, evidentemente lo terminaste hace poco. Eso. ¿Cuánto tiempo te lleva? Y si la Mada que lo empieza a escribir es la Mada que cierra el libro. No, porque ha pasado un año entero y un año de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento y también duro y difícil por esta circunstancia y por muchas más. Entonces, evidentemente no es la misma que empieza. Y sí que si yo lo empezara a escribir ahora, seguramente el primer capítulo, el segundo, el tercero no serían iguales. Aunque la historia sea la misma, porque mi niñez fue la misma. Pero estoy segura que no serían iguales, que quizá las palabras a lo mejor no fueran tan duras, las que lo son, o algunos sentimientos que plasmo ahí pues no se verían tan crudos, tan certeros, pero era como yo me sentía. La novela refleja perfectamente el proceso que he vivido desde ese comienzo hasta ese final y ese año entero que ha pasado. Comienzo a escribirlo en junio del año pasado, de la pandemia, después del confinamiento, y termino este año en junio, ya con las vacaciones y eso. O sea que fíjate, imagínate el año para todo lo que ha dado de sí y el cambio que ha habido. Cuanto más lo leía, más lo corregía y más decía, yo no sé si esto, pero bueno, ya estaba escrito y me he permitido a mí misma decir, si ya lo he escrito, el contexto va a quedarse. Otra cosa son las correcciones tipográficas o esas cosas, pero lo que yo quería decir era lo que quería decir y así lo dejo. Una de las cosas que dice, los spoilers, ¿vale? Mada, es que cuando estás escribiendo, ¿vale? Hay momentos en los que, o por lo menos así lo he sentido yo, incluso tú lo reflejas, hay una emoción clara en ti. Entonces, yo he llorado escribiendo. Eso es un poco lo que me gustaría de primera mano conocer, es decir, ¿cómo ha sido el proceso en sí? Si ha sido más divertido, cuando digo divertido me refiero más disfrutón porque se ve que eres una enamorada del tema, de lo que es la escritura, o si por momentos ha sido al margen de sanador, si incluso ha podido ser doloroso ciertas cuestiones que comentas en el libro, capítulos de tu vida no fáciles, etc. Sí, bueno, lo he disfrutado muchísimo. Mi marido, sobre todo, que es el que me sufre, sabe que disfruto muchísimo escribiendo, que me puedo pasar horas y horas y horas y me olvido de hacer la comida, de limpiar, de todo.
De todo. Y Eso no pasa nada. lo he disfrutado, todo el tiempo lo he disfrutado, pero en algunos momentos lo he sufrido, claro. Y he dudado también de si era correcto, porque también he tenido, aunque suelo decir que ahora ya no tengo filtro, me gusta esa frasecita para quitarme culpas, pero hombre, algo de filtro seguimos teniendo todos. Y sí he dudado, pero también te voy a decir que estoy satisfecha y que ahora ya cerrada la edición, ya no dudo de nada. Sí que sé que puede traer mi marido dice daños colaterales. Que mi siguiente libro se va a llamar Daños colaterales. Ha dicho él. Pero bueno, que los va a traer, puede traerlos, pero los asumiré y ya está. Como estoy desde donde estoy, pues... Claro, esa es la otra parte que yo te quería preguntar. Obviamente eso es una decisión personal, consciente o no, pero si pudieras pedir, que no lo haremos, pero si pudieras, ¿desde dónde hay que leerlo? Claro, eso sí lo pido, o lo pediría. A todo el que me entienda con este desde dónde, pero claro, no, este libro no es un libro para leerlo desde el juicio, porque entonces vas a decir, pues esta tía, pues no vea lo que dice de tal, o lo que vivió, o lo que hizo, o cómo puede contar estas cosas si todavía está casada. Sí, todavía. Uy, Andrés, Ya te que contaré, Andrés. ya nos lo han dicho, ¿no? Me gustaría que todo el mundo lo leyera, pues como digo yo, desde el amor, desde la compasión y desde el convencimiento de que no deja de ser una novela más para divertirse, pero si además uno quiere sacarle un poquito más de algo de trascendencia al asunto, pues para conocerme más a mí. Pero bueno, me gustaría que no me juzgaran como... Sí, como escritora, ¿no? Me gusta, no me gusta, eres aburrida, ¿no? Eso no me importa nada. Pero bueno, como persona, yo creo que los que lo lean desde el sitio que estamos hablando no me van a juzgar, y los que lo lean desde el otro sitio, pues... Claro. Yo qué sé. Claro, ahí es un poco, ¿no? Te decía eso de dónde leerlo porque eso que hablábamos, ¿vale? Y que tú has comentado aquí en la presentación, ¿vale? Si existiese, ¿qué temor hay en eso? ¿Realmente tú sientes que puedes ser juzgada por el libro? ¿Existe ese temor? Sí, yo me he sentido muy juzgada durante toda mi vida, porque yo he sido una persona muy, no sé, ¿cómo definirlo? Alocada, difícil, protestona, no sé. Entonces me he sentido muy juzgada por muchas cosas que he hecho, hasta hace nada además, ¿eh? No te hablo de cuando era joven o niña, hasta hace nada. Y me siento incluso ahora juzgada, pero no me importa. No me importa ahora, ya soy capaz de... Y lo digo de verdad, no me importa nada. Como dice la canción de... Sabía. De descasar, ¿no? Es lo de descasar. Y no me importa nada, pues eso, no me importa, de verdad, y tú sabes que ya no me importa. Esto no. Yo estoy satisfecha, estoy feliz, era mi sueño, he cumplido un sueño, ¿qué más puede ser? Yo tengo la sensación, Mara, de que el libro, como ha dicho antes Abraham, aunque él lo ha llevado a otra vertiente, ¿vale? Cada capítulo, yo he tenido la sensación, incluso en alguno de tus viajes y de tus encuentros de feria, en el que me hubiera gustado conocer más detalles. Tienes la sensación... ¿Tendrás que leer el segundo? Eso te quería preguntar. Sí reconozco que le decía, lo leía y decía, ostras, a ver si cuenta más cosas. ¡Ay! Ya se ha ido otra época de su vida. Tenía la sensación de que el libro podía haber sido un libro mucho más extenso, no por ello aburrido. No, y mucho ¿Qué más te- desnudo. Bueno, más? ya más desnudo hubiese sido ya... Sí. Yo creo que está bien. Lo has captado en el ¿Te has quedado, justamente. tienes la Justamente. sensación de que te has quedado mucho dentro o Bueno, qué sensación? no. De lo que yo quería contar, de lo que yo quería transmitir con el libro, no me he quedado con casi nada. Porque sí que he intentado pasar por todas esas etapas y he intentado ser lo más sincera posible. Alguna cosilla hay que todavía
estoy en el proceso de superarla o de trascenderla o de poder contarla. Alguna cosilla hay, claro, pero mira cómo se ríe la terapeuta. Porque ya la conocen. Bueno, para otra edición, para otra posterior novela. Tú me comentabas antes lo del título, aunque ya creo que todos sabéis que se titula así, Mujer libre, feliz y amorosa. A mi profe de escritura no le gustaba nada, decía que era un título largo y ñoño. Supongo que lo es. Pero al final se conformó y ahora que lo ha leído dice, es largo y ñoño, pero tenía que ser así, no pasa nada. La mayoría sabéis qué significa, pero para los que no lo sepan, significa que yo, cuando empiezas a contar este libro, quiero comenzar a ser esta mujer, que no es la niña, ni la joven, ni la adulta que he sido hasta hace nada, no era ni libre, ni feliz, ni amorosa, pero que es un contrato, una promesa que yo me hago a mí misma a través de esta escuela a la que pertenezco y por la que apuesto y con la que ya me siento totalmente, con esta frase me siento ahora muy, muy identificada. No podía llamarse de otra manera porque era apostar realmente por esto. Así que nada. ¿Qué parte de libre, qué parte de feliz y qué parte de amorosa te has sentido? Hombre, No libre. solo en la elaboración, sino ahora, aquí en este instante, compartiendo públicamente. Pues yo te diría casi que a partes iguales. Por supuesto libre, totalmente, porque he contado lo que quería contar. Me siento feliz de contarlo, me siento súper feliz del éxito que, entre comillas, lo de éxito que estoy teniendo entre todos vosotros, que me siento muy feliz de que todo el mundo me esté apoyando, que aunque me lo esperaba, pero no a este nivel, tanto cariño y me tiene un poco desbordada, ya me pasó con la enfermedad, me sucedió lo mismo, me desbordaba tanta ayuda y tanta comprensión. Y con lo de amorosa, quiero que no parezca, cuando hablo de amorosa no hablo solo de ese amor de pareja, de ese amor que conocemos más así en la superficie, ¿no? Yo hablo de, cuando hablo de amorosa, hablo desde dónde quiero yo estar o vivir a partir de ahora. Y quiero vivir desde el amor, por eso me planteo esa palabra de mujer libre, feliz y amorosa. Y ahí estoy, creciendo un poquito a poquito en este reto. Sí, me gustaría que alguno me preguntara una cosa, pero también había pensado, simplemente ya para terminar, que el otro día no lo hicimos y leer así nada, un parrafito, un poquito en honor de algunas de las personas que han venido. Creo que tenía aquí señalada la página 58, que es cuando hablo de la cárcel. Y digo, solo voy a leer un pequeño parrafito, Te hablaré de la vida en prisión. Llegar allí fue como introducirse en un mundo paralelo, donde todo era nuevo y desconocido. Los primeros días no nos dejaron pasar al interior. Asistimos a unas clases preparatorias que no servían más que para aumentar la incertidumbre y nuestras ganas de pasar a la acción. Nunca olvidaré la primera vez. La realidad se mostró por su lado más amargo. Tras las rejas se asomaban decenas de caras sin nombre, mujeres anónimas que nos miraban con una sonrisa irónica y gritaban llamando nuestra atención. ¡Las nuevas! ¡Qué guapas! Tú, la rubia, ¿quieres vigilar mi ducha? ¡Zorras! Os vais a enterar quién manda aquí. Me fijé en uno de aquellos rostros. Tendría unos 40 años. Era gordita, de baja estatura y el cabello fosco. Me asusté. Me observaba, solo a mí. Gesticulaba llamando mi atención. De una boca entreabierta, donde alguna vez hubo dientes, salieron estas palabras que recordaré mientras viva. Ven, cariño, mamá te está esperando. Mamá te quiere. Y ahí lo dejo. ¡Qué miedo! También
capítulo en el que hablo de mi enfermedad. Digo que la parte divertida del asunto. Salvando estos inconvenientes temporales, de los que hablo anteriormente, tener cáncer es un chollo. Maca, mi fiel acompañante durante estos meses, y una servidora estamos convencidas de esto. La gente te mima de manera singular, te hace regalos, te visita, llama y se preocupa por tu estado mostrando su interés. Jamás hubiera pensado que esta circunstancia aunara a tantas personas en torno a mí. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familia, mis hermanas de meditación, los de Ubuntu, mis profes y compes de escritura, la gente de la librería. Mi móvil se abarrotó de mensajes de apoyo y cariño, de buenos deseos, de ánimo. Me han hecho ver cuánto les importo, así que me dejo querer todo lo que puedo. Hasta en la cola del súper, cuando algún desconocido me cede el sitio o la cajera se ofrece a llevarme la compra hasta el coche. Supongo que mi calvicie tiene mucho que ver. Yo lo llevo fenomenal, pero la mayoría no. La ausencia de cabello les impresiona más que mi buen aspecto físico. Es como si fuera un sinónimo de muerte. No lo dicen, claro, aunque sus rostros los delatan. Pero basta de inconvenientes, hablaba de las ventajas. Y ahí lo al comienzo del libro, el segundo capítulo se titula De las heridas que sangran. Y hay un párrafo que comienza así. Hay recuerdos ajenos que se convierten en propios de tanto escucharlos. Supongo que eso es lo que guía mis dedos en este momento. Yo era muy pequeña, pero si cierro los ojos, me parece volver a vivir aquel día. Iba envuelta en una toquilla azul heredada, y en vez de pan llevaba hambre bajo el brazo. Como en la posguerra, la imagen en blanco y negro reflejaba la tristeza de los 5 viajeros. Un Cinca blanco, las maletas atadas a la vaca y 3.000 pesetas en la cartera. Mis abuelos paternos, Celestina y Ramón, habían salido a despedirnos. Agitaron sus manos hasta que el coche se perdió de vista. La abuela limpiaba sus lágrimas con el paño de cocina y gritaba hasta pronto. El abuelo, apoyado en su cachava y con la boina ladeada, permanecía serio, callado, preocupado tal vez. Horas después, aquel pueblo lejano nos acogía hambrientos y cansados. Elizondo es un lugar mágico. Y aquí hablo de... Y por último, ya para terminar, hay otro capítulo que se lo dedico a toda esta familia nueva de la que estoy hablando y de la que estoy tan orgullosa de pertenecer. Esto es lo que hay. Y digo, lo primero que aprendí fue que en el lado contrario del amor está el miedo. Que lo importante no son las cosas que haces, sino desde dónde las haces. Que todo está bien como está. Que las etiquetas no son más que eso. Etiquetas que le ponemos a la realidad, pero que nada tienen que ver con ella. Comencé a salir de mi zona de confort, a despegarme de los juicios, a disfrutar con mayúsculas del presente, a paladear los pequeños placeres y agradecer con humildad el regalo que el universo me daba. Navegué en un barco que naufragó y no me salvé a mí misma. Y ahí lo dejo. Sí. Pues nada, si queréis hacerme alguna... hacernos no. Hacerle a estrella. O sea, no. Bueno, ¿hay alguien que le gustaría? Porque nada, sí que le gustaría que si alguien pues le ha llamado algo la atención del libro y que le apetezca preguntarle algo a los niveles que quiera y que ella pueda también contestar. Venga, sí, vamos a hacerle ese regalito. Dime, Fernando. A nivel literario, yo no me he leído el libro todavía y no voy a hablar de la parte más personal, sino de la parte de literatura, ¿vale? ¿Tú has leído autobiografías, o sea, biografías, quiero decir, antes de ponerte a escribir la tuya? Sí. ¿Reconoces algún modelo? ¿La estructura la has pensado de alguna manera antes de o conforme te ha ido saliendo? ¿O tenías un modelo y dime tu nombre, cuáles han sido si es que lo has tenido?
He leído muchas, no ahora, sino, vamos, yo soy una gran lectora y he leído muchas biografías y además yo creo que siempre en el fondo me tiraba ese gusanillo de, oye, de escribir mi propia biografía, ¿no? Creo que la última, que no es una biografía tampoco al uso, pero que sí es una novela autobiográfica, que me gustó mucho, es una novela de Carmen Martín Gaite, que no sé si algunos la conocéis, pero a mí particularmente me encanta cómo escribe, porque creo que yo, sin llegar a poder imitarla, aún ni mucho menos, pero creo que tiene así un estilo como muy fresco, muy natural, una lectura fluida, no se mete a lo mejor en descripciones demasiado pesadas y en alguna de sus novelas hace un poco ese juego, que aunque yo no haya leído nada de las conversaciones que mantengo con la terapeuta, pero sí que ella también hace un poco el juego de pasar del presente al pasado, no con su terapeuta, pero con algún otro personaje. Y quizá en algún momento, que esto no lo he leído recientemente, pero sí que estoy segura que me influyó. Sí, sí, seguro. Se me quedó ahí en el disco duro. Espero que lo leas y lo me contarás. Seguro. Gracias por el detalle. Pues nada, si nadie tiene nada que preguntar, Sí. cuéntame, Ana. A ver, no sé muy bien cómo plantear esta pregunta. En el libro, como tú has dicho antes, que hay personas en tu vida que han actuado como hermanos o como maestros. Y algunos de esos maestros, pues, hay maestros como él, ¿no?, que te han ayudado de una forma más positiva sin hacerte daño directamente, y otros que... Pues, Él no es mi maestro, Ana, él es mi hermano. En el libro decías... Igual que tu madre. Ya. Es mi hermano. Bueno, pero en el libro hay maestros que te han provocado dolor, ¿no? Y como tú has dicho antes de escribir el libro y el sentido del proceso, vivías más desde el miedo que desde el amor. Y entonces mi pregunta es, porque cuando uno vive más desde el miedo y desde el rencor y eso, pues como que le da más valor o le da... emplea su tiempo más en personas que le hacen daño que en valorar a las personas que realmente, pues tus hermanos, las personas que te ayudan a crecer, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿tú antes de leerte el libro, o sea, antes de leer aquí el libro, valorabas tanto a las personas que te ayudan, o a raíz del libro has empezado a valorarlas más y a tenerlas más presentes que aquellas que igual, aunque te han ayudado porque también han sido tus maestros, te han hecho más daño? Bueno, yo creo que los que me conocen saben que yo sí he valorado siempre muchísimo a mis hermanos, a esos hermanos de los que yo hablo, a las personas que me han apoyado, sean de la familia, amigos, nuevos amigos que van surgiendo o nuevas personas que han llegado a mi vida. Yo soy una persona que agradezco mucho y que valoro mucho ese cariño, ese apoyo. Los maestros también tenían que llegar a mi vida, tenían que estar. Mi primer maestro seguramente, o mi primera maestra, fue mi madre y mi padre, y tenían que estar y han estado ahí, me han enseñado muchísimo. Sin ellos no sería la misma, hoy sería otra, pero evidentemente a quién valoro, no sé, te podría decir que valoro a las dos partes, a los hermanos y a los maestros, porque no sería la que soy, ni ninguno de nosotros seríamos los que somos si no existieran esos dos tipos de personas, no solo los que nos ayudan. Dime, Merche. Te quería preguntar, es sobre la estructura del libro. ¿Cómo eliges qué es lo que quieres contar y cuándo decides terminar? ¿En qué momento dices ya está acabado? Bueno, lo acabo en el presente. Creo que lo último que hablo es de este verano, cuando regreso del congreso al que hemos ido. Quería acabarlo y ya no hay nada más que contar. El futuro todavía no lo conozco. ¿Cómo decido qué es lo que quiero contar? Pues es verdad, es complicado, porque dices, ¿por qué esto sí? Ahora pienso que hay cosas que me he contado y que a lo mejor también podrían haber dado un capítulo bueno, ¿no? Algún viaje, hay personas a las que no he nombrado y también fueron importantes en mi vida, pero por algo no las he recordado durante todo este
año en el que he trabajado en el libro. O sea, que estás yendo guiándonos por lo que te ha ido viviendo. Está claro que hay cosas muy importantes en tu vida, otras un poquito menos, y quizá se hayan ido decidiendo casi ellas solas. Las más importantes está claro que están, las cosas, las situaciones más importantes que han pasado en mi vida. Pero otras las he pasado muy por alto, me he saltado años enteros, ¿no? A lo mejor desde que llego a Sevilla hasta pasados 4 años cuando me caso, pues prácticamente no hablo nada de esa etapa y viví pues toda mi primera etapa en la cárcel, pero bueno, la paso más por encima o no sé, hay personas a las que no, pero otras no. No lo sé. Dime. ¿Y cómo te sientes sabiendo que realmente lo que has contado en este libro son momentos muy importantes tuyos, sabiendo que mucha gente lo vale con eso que nos has contado, de que siempre has pensado cosas que te juzgaban y demás? ¿Cómo te sientes? Pues me siento bien porque ahora ya no me importa que me juzguen. Esa es la historia. Si me siguiera importando como antes, no lo habría escrito. No hubiera podido hacerlo, pero me siento libre, feliz y amorosa. Entonces me da igual. Me siento bien y ya digo, aparte de lo que he escrito, para mí el cumplir este sueño de escribir una novela y de verla publicada, pues es eso, un sueño. Entonces me siento feliz, absolutamente feliz. Que a lo mejor me he pasado contando algunas cosas, pues ya se verá. Así venderé más libros. Bueno, pues nada, deciros que yo me lo leí impreso en la papelería, en un PDF, porque el primer ejemplar no fue para mí, sino para Reyes, ¿vale? Me tendré que tirar un montón de cosas. También en siguientes capítulos decía, otra vez sale Reyes. ¿No voy a salir yo nunca? Y seguí carcomiendo, ¿de acuerdo? Pero desde lo que a mí me ha llegado del libro, mi experiencia del libro, lo que me llega de ti, lo que me ha llegado ha sido un caramelo de libro. Por favor, os recomiendo, si se puede decir eso, que lo leáis. Y lo que me ha llegado, mi experiencia de ti es una mujer libre, feliz y amorosa. Muy bueno. Bueno, pues si sois tan amables, nada se va a poner ahí, salvo la persona que no quiera, y yo le voy a hacer un par de fotos, que a ella le quede un par de recuerdos. Enchufá. Aquí estamos la mitad de los protagonistas. No está David. ¿Cómo que no? Me lo ha dicho él, que somos protagonistas. Y yo me voy a poner al lado de Mala, aunque ella quiera salir al lado de Reyes. Sale más que por favor. Ahora por vecina, ¿no? Hasta luego.